Por favor, primera pregunta. Para Ernesto, Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Después de lo que hemos visto en la segunda parte, sobre todo, Ernesto, ¿crees que lo mejor es que la eliminatoria sigue viva para la vuelta? Bueno, el resultado es cierto que vamos perdiendo, pero es corto y bueno, hay otro partido. Hay que reconocer que ellos han estado bien, mejor que nosotros por momentos, están en un gran momento de forma y sobre todo de confianza. Y bueno, es verdad, hemos perdido, hay que pensar en la vuelta. Antes tenemos unos cuantos partidos que tenemos que intentar ganar y a ver cómo estamos los dos equipos en ese partido. Ernesto Keindoi, Durangaldeko Telebista. ¿No te queda la sensación de que igual al equipo le han faltado recursos ofensivos para hacerle daño a la Real? Sí, claro. Nos han faltado recursos ofensivos. ¿Qué puedo decir? Lo hemos intentado. El primer tiempo llegábamos, pero nuestras llegadas, pues bueno, hemos tenido unos cuantos disparos, algún remate que han ido bastante centrados. Ellos defendían bien porque se encuentran cómodos en esa situación, porque son fuertes en la defensa de los centros laterales. Y nosotros, pues bueno, intentábamos apretarles allá, pero no hemos llegado con mucha claridad. El primer tiempo sí, el segundo tiempo menos. Después, al final, hemos tenido un par de situaciones que podían haber caído de nuestro lado, pero sí, o sea, se veía y se intuía que ellos en algunas jugadas nos podían llegar y hacernos daño y llegar arriba con peligro. Bueno, de hecho lo han hecho. Sí, Ernesto, José Manuel Monje Onda Vasca. En el plan de partido vienes haciendo últimamente, intentando dejar a algún jugador en el banquillo para luego darle una vuelta de tuerca al encuentro. Pues que con la cantidad de bajas que tienes y sobre todo la posibilidad de confeccionar un equipo titular, es muy complejo, ¿no? Ante un equipo que encima está bien. Sí, bueno, hay que reconocer que ellos, vuelvo a decir, están en un gran momento. Nosotros, pues bueno, hemos tenido muchos problemas con los centrales ahora para este partido, pero tampoco quiero yo fijarme demasiado en eso. Aunque, obviamente, eso nos quita poderío. Es así. Pero bueno, es lo que tiene tener una temporada tan intensa como la que llevamos, pero aún así tenemos que afrontarlo siempre. Y bueno, venimos de jugar el domingo, siempre haces algún cambio pensando en proteger a algún jugador, pues bueno, pues sobre todo los que tienen más edad, por si acaso, por el tema de las posibles lesiones, porque ya tenemos demasiadas, en fin. Pero bueno, siempre con esa idea luego de poder refrescar al equipo y poder darle una vuelta, sobre todo cuando la Real ha estado bastante bien, o ha habido un tramo, sobre todo los primeros 10 minutos del segundo tiempo, en el que han estado muy bien. Y tenemos que pararlo, vamos. Hola Ernesto, Alberto Negro de Radio Euskadi. Te voy a quitar 11 años de golpe. Semifinal de Copa contra el Español. Aquí en San Mamés el Español fue bastante superior a vosotros. Conseguisteis un empate a 1, pero en la vuelta, cuando mucha gente no daba un duro, el Athletic se impuso por 0-2 ahí en el campo del Español. ¿Es una referencia lejana pero que se puede utilizar como tal? Mira, la historia está llena de situaciones de un tipo y de otro. Evidentemente nosotros cogemos vamos a coger las que nos han ido bien y esto es fútbol, no sabemos qué puede pasar en la vuelta. Obviamente hoy tenemos que reconocer que ellos han sido mejores que nosotros y han merecido la victoria. Pero bueno, de ahí afortunadamente para nosotros la vuelta no es la semana que viene, sino que tenemos a ver si ya por fin alguna semana limpia en la que podemos estar un poco más tranquilos, recuperar jugadores, recuperarnos también nosotros y afrontar partidos de liga que son muy importantes ahora. Y luego pues vamos a ver si en el partido de vuelta quién está mejor. Hay que reconocer los méritos de ellos, están ahora con mucha confianza y nada más. Nos queda un partido y nosotros tenemos que ir allí a ganar. Gabón Ernesto, por aquí. Kevin Fernández en directo para el larguero de la cadena SER. Lo mejor es eso, que la vuelta no es inmediata y que hay un poco de tiempo para refrescar las mentes y que pueda cambiar mucho todo respecto de lo de hoy. Sí, a nosotros nos viene bien, la verdad, pero nos viene bien sobre todo porque desde que ha empezado el año no hemos parado, no hemos tenido una semana limpia
Y para un equipo como nosotros, que encima venimos arrastrando problemas de lesiones, ahora mismo se convierte en muy importante. O sea, ya de tener 3 días de un partido a otro a tener 4 ya nos parece un logro. Entonces, pues este año lo estamos pagando, pero bueno, en cualquier caso, vuelvo a decir, queda tiempo para ese partido. Ahora nos tenemos que centrar en otras cosas que son importantes también y cuando llegue, pues tendremos que, seguro que vamos a intentarlo, como siempre hemos hecho. La Real ha tenido varias opciones de marcar, pero sin embargo el gol ha llegado probablemente cuando mejor estabais y en un error de salida de balón. Sí. La verdad es que ha habido una situación anterior que ha dicho una parada a Padilla, que luego han tirado el palo. Me dicen que lo del palo igual era fuera de juego, es posible. El primer tiempo también han tenido un mano a mano con Padilla. Pero bueno, sí, es cierto que para nosotros estábamos en ese momento bien y nos han hecho una buena presión y nosotros nos hemos descuidado y esa pérdida nos ha condenado. Es lo mismo que nosotros estábamos intentando con ellos, que tuvieran una pérdida en la salida para poder castigarles y no lo hemos conseguido y nos han castigado ellos. Vale, venga, es que gracias. Vamos a la zona mixta ahora, por favor. Gabon Rino, zorionak, gaur ez da ezer erabaki, baina huts eta bat kanporaketan. Gustora zaude emaitzarekin edo iruditzen zaizu alde handiagoarekin irabazteko moduko partida egin duela gaur taldeak? Of course, I'm happy with the results, also the performance. If we were a bit more efficient, maybe we score at least one more goal, and maybe it would be even easier at the second leg. But we know that this is halftime. This is halftime, and we have a second game to play. And if we think that the second game will be easy, then we will have difficulties. We need the same performance that we had today. But of course, if you see how
how we connected, how we controlled the match, in different phases, creating chances through transition. Our build-up play was very good today. The movement in the midfield. It was hard to press our build-up with Goro, with Turi, with Carlos coming to the ball, and Mikel as well, and having two players up top who pin the back line and always ready to run deep. We executed very well today. I think a very big step in the right direction. So I'm happy about the performance and about the win. Osondo, noski pozik nago emaitza eta jokoarekin, gol bat gehiago sartzea ere izan genezake, baina bueno, pozik nago emaitzarekin. Baina argi daukadana, hau etxealdiadera, bigarren partida bat dagolako, eta bigarren partida horretan ezin dugu pentsatu dana eginda dagola eta erlaxotu atera ez. Hor bezala atera behar dugu. Ikusi dezue nola kontrolatu dugun jokoa, transizioa, mugimenduak, Gorro, Turri eta Soler presionatzeko zailtasun asko izan dituzte beraiek, eta baita gure aurrelarien mugimenduekin, Gonzalo eta Miguelen mugimenduekin erasoan. Oso ondo jokatu dugu, eta hori. Eta atzealdean ere, oso sendo zu iritsi zarenetik, lehen neurketa golik jaso gabe, horri ere emango diozu balioa pentsatzen dut. The value of it? Yeah, how you value that? Something that you have been asked in several occasions. It's like I said in the last time someone asked, for me it's about winning and scoring one more goal than the opponents. And if you defend well, then you have a better chance to win. We've had many games where we did defend well. Today we were rewarded with a good defensive performance. Not everything was perfect today. We did not concede a goal, but there were some situations where we need to do better in the future. So we continue to analyze and improve. The better we are, the more points we receive, offensively and defensively. So of course I'm happy because you will not ask so many questions in the future. But for me, like I said, it's about winning the games, and we're on a very good path. Oso ondo, niretzat irabaztea da garrantzitsuna, aurkari baino gol bat gehiago sartzea da helburua. Partida askotan ondo defendatu dugu, baina esaten duzu bezala gaur sari hori izan dugu. Hala ere, gauza asko ere ditugu besteko gaurko partidutik, eta batez ere pozik nago, porteria hutsen galdera horiek amaitu direlako. Eta nire partetik azkena, itzulerako neurketa 3 aste barru jokatuko da, 3 aste barru gauza asko aldalitezke, beran gaur urrats bat eman da, baina ez dakigu ez da, bueltako partida hori ere nolakoa izango den. The second match is 3 weeks away. Of course we are happy, but we don't know how we are going to be on athleticism in 3 weeks' time. Yes, true, but we continue. And we're not thinking now about the second leg, we're thinking about our match on Saturday against Real Madrid. And then against Oviedo. So it's always step by step, and continue to improve and continue to perform, and we will go our way. Bai, jarretzen dugu, ez dugu bigarren partidan pentsatzen dagoenako, pausoz pauso, lehendoizi Madrid, gero Oviedo, Mallorca ere dugu, eta bide honetan ondo goaz, baina hobetzeko oindikan. Oso no, eskerrik asko Maitane, pasamos al turno de preguntas en castellano. Rafa Munguía, Radio Euskadi, adelante. Javi Rino, para Radio Euskadi en directo, congratulations. Le quería preguntar por la salida del equipo en la segunda mitad. La primera parte ha acabado muy caliente con esa jugada polémica, pero el equipo ha salido a morder en la segunda mitad con una ocasión muy clara. ¿Qué ha ocurrido en el descanso, en el banquillo? En el vestuario, perdón. Yeah, I understood. I'm happy about how we came into the second half, because this is something we spoke about a couple of weeks ago. How you approach the beginning of each match, the beginning of each second half. It's about setting momentum. That's why we go out a bit earlier. That's why we activate before the second half starts, and also try activate mentally as well. I think there was nothing different about the halftime speech today. It was like always, just showing a couple of scenes, speaking about what is going well, what we want to improve or change. But the boys were hungry today, and I'm happy about the second half performance, of course, and that we finally showed that we're not a team that
sleeps in the beginning of the game or in the beginning of the second half. It was very, very positive. Sí, estoy contento con lo que fue el comienzo de la segunda parte. Lo habíamos hablado hace ya un par de semanas. El objetivo es empezar con inercia en la segunda parte y es lo que hacemos. Cuando salimos al campo, al principio nos activamos a nivel físico y también a nivel mentalmente. Bien, vamos en el buen camino. Yo creo que los chicos han salido muy bien en el segundo tiempo, han salido con hambre. Es una cosa que se comentaba que al principio, pues cuando empezamos la segunda parte, pues estábamos un poco dormidos, pero en este caso estoy muy contento de que hayamos salido con la inercia y con el hambre que han tenido los jugadores al comienzo de la segunda parte. Sí, por ahí. ¿Qué tal? De entrenador Adrián Rodríguez de la agencia Europa Press. Yo quería preguntarle si, atendiendo al momento de confianza que tienen los dos equipos, si preferiría que la vuelta se jugara la semana que viene y no dentro de 3 semanas. Gracias. No, it's how it is. I don't have wishes. I accept it the way it is and we move forward. So. No, vamos, básicamente es como es, no tengo deseos. Las cosas están como están y tenemos que seguir adelante y eso es todo. José. Hola, Rino. Te quiero preguntar por la jugada del penalti, del no penalti pitado por esas manos. No sé qué explicación nos ha dado el árbitro, si te convencen las explicaciones. ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? What do you think? Did the referee give you an explanation or does he or did he or okay. Yeah, no. Well, the fourth referee explained that it was a natural body position. I don't know if that's a natural body position. I think the referees did a good job today, but for me, in my opinion, that's a penalty. I've seen many penalty kicks given for this head ball and this arm position and blocking the goal. So that was their explanation, but it's okay. We accept and we continue. Bien, en cuanto al penalti, he hablado con la explicación del cuarto árbitro es que la posición del cuerpo era una posición natural. Le extraña a él un poco lo que es la posición natural. Ha hecho un gesto, acaba de hacer un gesto el entrenador con lo que es la posición natural que él considera. Considera también que los árbitros han tenido un buen desempeño, han trabajado bien. Pero en su opinión, vamos, el penalti, ha visto muchos penaltis de este tipo que se han pitado. Pero bueno, es lo que es y seguimos adelante. Adelante. Raúl Martínez, de Cantera Televisión, te hice una pregunta cuando jugó la Real contra Osasuna, que llevabais 37 años sin ganar una tanda de penaltis, pues hoy la Real Sociedad no marcaba en Bilbao en un partido de Copa desde 1987, Vaquero metió, y hoy Turrientes. No tenemos palabras para describir el efecto Materazzo. We have no words to explain the Materazzo effect. Now, I'm not too sure, but when we talked to you back when we did Osasuna, that was the first time we'd beaten them in 37 years, and today is the first time we've won 1-0 in a cup against Athletic since 1987, when Vaquero scored the goal. Where do we go from here? The boys, we are doing well. Not just like everyone in the club is working together. It's not a product. It's not a Materazzo effect. It's a Real Sociedad effect. That's the way I see it. It's the entire staff. It's each player. It's the fans that are supporting us, which give us energy when we leave the hotel. Again today, fantastic atmosphere. So it's all connected, and very happy that we continue the way we are continuing. Los chicos, en fin, hoy bien, yo creo que no es solamente un efecto Materazzo, es un efecto de todos el club, todos vamos juntos. Yo considero que es un efecto Real Sociedad.
todos implicados, todo lo que es el staff, los aficionados, sobre todo en el hotel cuando salimos del hotel y creo que, bueno, siguiendo así, bueno, los resultados se están consiguiendo. You forgot the players. Y los jugadores. Perdona, he dicho todos menos los jugadores. Sí, y los jugadores también, efectivamente. John. Start correcting. Aquí, no sé, enhorabuena por otra más. No sé si tienes la sensación de que el resultado es corto para los méritos del equipo, lo que ha pasado con el árbitro, si te da esa pena de que es un gran triunfo, pero que a lo mejor ha sido corto, y si crees un poco que la base del ganar de hoy ha sido un partido donde no se han cometido errores. I didn't understand. Okay, so you think the result was short, despite the fact the referee, but he's saying, okay, it was short, but short by short as the result. Do you think it was short? You probably should have scored a few more or another goal, or you should have got a better result. Do you think that's a right appreciation of what happened? And the fact that you didn't make any mistakes. That was very important defensively and offensively. That's very important. We played a very mature football today, very complete football. So I'm happy about, like I said, the performance. And yes, if there's one critical or critique today is that we should have finished at least one other chance that we had. That's not even including the possible penalty, but we had other chances that were big. But we did not let down. We did not let down. We continued. Even when we missed the chance, we continued. And this is the mentality we need. If we do not use the chances, we create more, and we win the game like this. So, yes, but that's the one point I also said to the boys. It would have been possible to score more goals today. We had the chances. Sí, considero que hemos jugado un partido maduro, partido muy completo. Estoy contento con el resultado. Bueno, pero si hay alguna crítica es la crítica de que hemos desperdiciado algunas oportunidades claras, más del penalti, pero aún así no hemos bajado los brazos, hemos continuado y hemos seguido con la mentalidad y tirado hacia adelante a la hora de conseguir el resultado. Michel, por allí. Sí, un poco en esa línea, ¿no? Si a pesar de este fantástico resultado de ganar 0-1, ¿crees que por las ocasiones que ha hecho la REA y la superioridad que ha demostrado en el juego, podía haber dejado casi sentenciada la eliminatoria? It's how it is. It's how it is, and we accept and we continue. Cannot think about the missed chances that we had. We're done. We reflect on what we can improve, but if there's no room for improvement or not immediate room for improvement, then we don't focus on it. Like, we cannot dwell in the past. So we win 1-0 today. We have a good performance. We take that with us. We reflect on what we can do better, and continue. So yes, it was possible to score more goals. Yes, it would have made our lives easier in the second leg, but it is how it is. We won 1-0, we performed well, and we continue on. Bueno, la situación es, como acaba de comentar, es como es. Hay que aceptar, hay que continuar. Sí, hay que reflexionar en lo que se puede mejorar, pero que no hay que seguir pensando en el pasado. Evidentemente, si hubiéramos metido más goles, pues la vuelta hubiera sido mucho mejor para nosotros. Pero bueno, es como es y entonces hay que seguir adelante y eso es todo. Óscar. Juan Carlos Abascal, A3 Media. Es evidente que hay un clima de felicidad en la Real Sociedad de la mano de usted, pero por otro lado, ¿cuál es su grado de felicidad? Le hemos visto que en una eliminatoria que todavía no ha acabado ha ido a saludar al público como un jugador más, y por otro lado, si me permite, con todos los derbis vascos que está enlazando, ¿cómo van sus avances de euskera?
with the players, as if you were another player when you went on the field after the game. Okay, and also another question is, with all of these derbies that we're playing, how is your Basque language going? Skills. I didn't understand the question, the first part of the question. Yes. Yes. Okay, what's the question? What? The euphoria level. The euphoria, we are so happy that... Listen, I think it shows respect whether you win or lose a match to salute the fans. It's not the euphoria that brings us there to say thank you for coming, thank you for supporting us. That will happen in every match from my side and also from every player. That's the way I see it. We're thankful for the support we are getting. And Basque is difficult, but when I hear the questions being asked, I really focus and I get very angry that I understand nothing. So it's yes, I'm not progressing very well at the moment. Focusing more on Spanish, but at the same time I bought myself a book, a Basque book, and so almost every day I go into my coach's room, and I say 1 or 2 sentences in Basque, just to surprise them. And sometimes they're funny, and sometimes not. But it will take some time to learn Basque. First Spanish, some Basque words. I think I like to say hello. I like to ask how you are. But more than that has not been possible up to now. Sí, es una muestra de respeto salir con los jugadores al campo, tanto si se gana o se pierde. Hay que decirles a los aficionados gracias por venir y por eso los hago yo con los jugadores al campo. En cuanto al tema del euskera, es un idioma difícil, me enfado muchísimo cuando escucho las preguntas y no las entiendo, pero vamos, en principio vamos a ir con el castellano primero. Me he comprado un libro en euskera y me gusta cuando voy a entrenar a los jugadores que les sorprenda con alguna frase que otra. A veces se ríen, pero bueno, poco a poco los saludos me gusta hacerlos en euskera si puedo. No los jugadores, el staff. El personal se ríe. Sí. Rafa, should I start translating? Hi Rino, again. In Basque, nola dago Guedes. In Spanish, ¿cómo está Guedes? In English, how is Guedes? Thank you for the 3 languages. He's okay. He's okay. It's something that he has had in the past. He was very tired. He had some issues, but he should be fine. He should be fine. We do not expect it to be a period where he cannot play for a longer period of time. We're hopeful that he can already go against Real Madrid. If it's necessary, he will rest and then be available for Oviedo. We will see. Bien, está bien, es algo que ha tenido el pasado, bueno, con cierto cansancio, pero se encuentra bien. Esperemos que posiblemente esté para el Real Madrid, pero si no es así, le haremos descanso y le tendremos para el partido de Oviedo. Muy bien, si no hay una última pregunta, eskerrik asko, Gabón. Eskerrik asko.